Bueno, como decimos siempre, digamos, esta pandemia y este virus implicaba un desafío muy grande, y el invierno y esta época era una época que era previsiblemente de mucha cantidad de contagios. Y en ese sentido venimos con un seguimiento diario, preocupándonos, pero más que preocupándonos, creo que ocupándonos. Acá en Pilar hay una cantidad de testeos diarios muy alta que obviamente aumenta la cantidad de resultados positivos, porque también se da más en el blanco, se dice, en el sentido de que se testean generalmente también personas que estuvieron en contacto con casos positivos de COVID, y esto se hace también para intervenir de alguna manera la cadena de contagios y cortar la circulación del virus. Así que todos los días se hace seguimiento de los casos confirmados y de los entornos de las personas confirmadas, para poder intervenir la cadena de contagios y para poder ir previniendo un mayor nivel de contagios. Y se trabaja desde lo que siempre decimos, desde los centros de aislamiento, desde los hospitales, desde los centros de testeo, para seguir haciéndole frente a esta pandemia. Lourdes, generalmente la carga de datos, de casos positivos, de recuperados, esto tiene una demora y uno se encuentra generalmente los lunes con números que por ahí asustan, pero esto tiene una explicación, ¿no es cierto? Sí, creo que a lo que hace referencia es a la carga que hubo de los 25 casos que se confirmaron, creo que fue el día viernes, que lo que sucede es que los casos se computan por el lugar en el que la persona tiene el domicilio. Entonces, si una persona tiene domicilio en Pilar, pero tal vez se atiende en Capital Federal o vive en algún otro lugar y fue internado en otro hospital, la carga de esos casos se había demorado y se cargaron muchos puntos el día viernes, que fueron 25, en los que surgió esta duda, y lo que había pasado había sido eso justamente. Este dato sorprendió a muchos, ¿no, Lourdes? En total fueron 28 el fin de semana, porque hubo 25, después 2 y después 1, pero que hay que tener en cuenta y que estar siguiendo y estar atento a lo que está sucediendo seguramente, ¿no? Sí, lo que hay es la región sanitaria quinta, que es la que centraliza la carga de datos de una serie de municipios de toda una zona, y en los casos estos a los que hacíamos referencia, digamos, de personas que tienen el domicilio en Pilar, pero que tal vez no precisamente fallecieron en Pilar, se juntaron y se cargaron ese día. Después nosotros de lo que sí tenemos un seguimiento diario es de los casos de los fallecimientos que hay en los hospitales de Pilar, en lo que es el Hospital Solidario o el Hospital Sanguinetti o el Hospital de Derqui, digamos, ahí sí se puede manejar un número diario porque uno tiene mucho mayor cercanía. Ahora, los casos que tal vez son hospitales o de la capital federal o de algún otro distrito, llegan más tarde, e incluso nosotros nos enteramos más tarde de esos casos. Lourdes, bueno, después del mensaje del presidente, también acá hubo repercusiones por declaraciones del intendente acerca de la responsabilidad individual que tenemos que tener, porque recordemos que esto no terminó, y más allá de la reapertura de varias actividades, el trabajo intenso de la municipalidad continúa en todo el distrito, ¿no? Sí, creo que bueno, el anuncio del presidente que establece un nuevo periodo hasta el 20 de septiembre pone el foco principalmente en la responsabilidad individual, por eso mismo que vos mencionabas, digamos, estamos en una instancia de una apertura muy alta porque todas las actividades económicas se han reactivado, los comercios, las pymes, las fábricas, la gran mayoría de los trabajos, con algunas pequeñas excepciones, y eso genera que haya mucho mayor circulación. Y a mayor circulación, mayor nivel de contagios. Entonces, en ese sentido, la única forma de prevenirlo es mediante la responsabilidad individual, es conservando las distancias, manteniendo las medidas de higiene, es cumpliendo con los protocolos en las fábricas, en las pymes, en los comercios. Vemos cómo muchos comercios han adoptado las medidas de seguridad necesarias, como atender desde la puerta o como garantizar el espacio para que se pueda hacer la fila manteniendo las distancias. Bueno, todas esas cuestiones sumadas a temas, a hábitos de la vida diaria, como no compartir el mate, ¿no? Una costumbre que está tan arraigada en nosotros, o no compartir una botella de agua o de lo que sea. Bueno, eso es fundamental para evitar los contagios, para evitar algo que es muy básico, que es el contacto de la saliva, por eso también el barbijo, ¿no? Para evitar precisamente eso, y eso ya depende de la actitud de cada uno, digamos, porque
desde el Estado lo que se puede hacer es generar conciencia, pero después es uno el que no se acerca mucho a la otra persona, o el que mantiene de distancia, o el que intenta no meterse las manos en la boca. Hábitos que a veces son muy inconscientes, pero que esta pandemia nos ha obligado a transformarlos y a ser conscientes de cada una de esas cosas para evitar básicamente contagiarse de este virus. Lourdes, con respecto a los anuncios, ¿no?, que hizo el presidente, uno de ellos fue el que se podían reunir hasta 10 personas. Bueno, esto es algo que no se puede hacer en la provincia, no se puede hacer en Pilar, para tenerlo en claro, y sobre todo se está analizando el tema de algo que venían reclamando la semana pasada, que son el sector de la construcción, que quiere volver a la actividad. Sí, el presidente, como hizo un anuncio nacional, en la gran mayoría de los casos lo que se habilitó son las reuniones sociales de hasta 10 personas en ambientes abiertos. La realidad es que el AMBA, que es el cordón de alrededor de la capital federal, que es parte de la provincia de Buenos Aires y que tiene una cantidad de población enorme, no está todavía en un momento y en una instancia en la que se puedan habilitar ese tipo de reuniones. Entonces, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se afirmó y se confirmó que en nuestro caso no está permitido eso, y nosotros obviamente nos atenemos a ese tipo de protocolos. Entonces lo que se pide es seguir haciendo un esfuerzo en ese sentido para poder seguir también abriendo la actividad económica, ¿no? Digamos, todos tenemos ganas de que las reuniones sociales se puedan hacer, pero tal vez es lo que todavía en este momento hay que evitar para no tener que volver hacia atrás en la fase y no tener que cerrar otro tipo de actividades que sí son fundamentales para poder sostener la economía de cada uno de los hogares. Entonces, siendo la cantidad de circulación que hay en el AMBA, la cantidad de habitantes que somos, el nivel de contagios que hay en este momento, se tomó la decisión, y en base, entiendo, también a estudios epidemiológicos, de que no se permitan todavía ese tipo de reuniones. En cuanto al sector de la construcción, están pendientes que se establezca desde la provincia cuáles son los protocolos y los procedimientos para que se habiliten las actividades de la construcción privada principalmente, porque lo que es la obra pública ya estaba autorizado.